Un gusto tenerlo en esta mañana, señor asambleísta. ¿Cómo mirar lo que ocurre en el país, donde hay una inestabilidad impresionante y la misma es el pan de cada día? Y como consecuencia de esa inestabilidad y como consecuencia de todo lo que está sucediendo, tenemos una desinstitucionalización que verdaderamente a los ciudadanos nos espanta. Yo entiendo que usted también debe estar asustado con lo que estamos viviendo en el país en estos momentos. Un gusto tenerlo, una buena mañana. Gracias, buenos días, un abrazo para todos los usuarios y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora, gracias a la magia del internet, gracias también a Radio Sensación por la invitación. A ver, evidentemente estamos preocupados, ¿no? Y estamos muy preocupados, tanto así que si usted se da cuenta, es desde la Asamblea Nacional de donde nace el primer intento de lograr sentar a las partes a dialogar. Lo habíamos conversado con el presidente, con Virgilio Saquicela, que más allá de afinidades o desafinidades políticas, alguien tenía que tomar la iniciativa. Habían habido algunas intentonas, pero nadie lo lograba, y quien logra sentar a las partes a conversar, el primer intento de diálogo es la Asamblea Nacional a través del presidente, que obviamente lo conversó con nosotros, los asambleístas. Afortunadamente se avanzó un poco, pero luego desafortunadamente el gobierno decidió salir de la mesa de diálogo, y obviamente este es un tema que nos duele y nos preocupa mucho, pero vemos con buenos ojos, más allá de todo el dolor que está causando esta movilización nacional, vemos con buenos ojos el regreso del gobierno a la mesa de diálogo, y esperemos que no se vuelva a levantar de ahí, porque cada que el gobierno renuncia al diálogo, los que pierden al final del día son los ecuatorianos. Es verdad lo que usted señala, de ahí nace la iniciativa, se da, pero hoy definitivamente al parecer el gobierno nacional ha desistido de la intermediación del presidente de la Asamblea. Aquí también votó en contra del presidente Lasso, y creo que ahí hay un error del presidente de la Asamblea, por más que sea su decisión, su voluntad, su ánimo, pero como que no huele a mucha transparencia ese acto de haber votado. Debía haberse a lo mejor de pronto excusado. No sé cuál es su pensamiento, pero Darwin. Mire, yo creo que las personas, más allá de los intentos que tengamos por conseguir la paz en el país, no puede tampoco eso ser una cadena de fuerza para poder tener nuestra posición respecto a lo que está pasando. Sin embargo, ahora a tiempo presente, quien ha tomado ya las riendas del diálogo ha sido la Iglesia Católica. Y eso es lo que en este momento a nosotros nos pone toda la atención sobre estas mesas de diálogo, para poder tener ya un interlocutor. Si bien esto lo arrancó la Asamblea Nacional, hoy, si bien podría que por la votación del presidente de la Asamblea ya no ser un interlocutor válido para poder mediar en este problema, pero creo que queda en buenas manos esa mediación. Me parece que al haber aceptado ya las dos partes, porque eso es lo más importante de todo esto, que ya las dos partes aceptan sentarse en la mesa con este nuevo interlocutor, yo creo que todo el país nos empezamos a comer las uñas de que ahí haya por fin una luz al final del túnel. Sí, eso es lo que queremos, ya que vuelva todo a la paz, a una normalidad en medida de lo que se puede. Darwin, desde la Asamblea Nacional, también es un organismo que se ha desgastado. La política es eso, ¿no? En la política se da el desgaste porque no se puede contentar a todas las partes, pero la Asamblea ha estado en un muy bajo nivel. Se ha debatido el tema, por ejemplo, el cuello de botella hoy en estos diálogos, en las paralizaciones y movimientos, es el precio de los combustibles. El Estado sigue manifestando de que hay pérdidas enormes y que los subsidios son casi imposibles de sostenerlo. Pero desde la clase de los trabajadores, desde lo que conocen, desde analistas petroleros serios, nos dicen que tal subsidio desde el año 2019 ya no existen. Por eso ustedes censuraron al ministro Ortiz, es decir, ya no hay el tal subsidio. ¿Cuál es la verdad de esto? Que únicamente se intenta mantener el negocio para 3, 4 o qué sé yo, un grupo muy pequeños de los que se dedican al negocio de la importación de combustibles, que hay rubros que no se mencionan en el país, que nosotros exportamos derivados del petróleo, pero que son más de 1.000 millones y que no aparecen por ningún lado esos rubros. ¿Usted ha escuchado también esto? Por supuesto, no solamente que lo he escuchado, sino que lo analizamos el año pasado y tenemos documentación que sustenta lo que usted acaba de afirmar y que nosotros le hemos venido sosteniendo. Y es mucho más grave el problema, mi estimado amigo. En este momento se habla de que, por ejemplo, 10 centavos le costarían al país más o menos 250 millones de dólares, que es incluso menos, es 222 millones exactamente. Y 20 centavos serían 450 millones de dólares. Resulta que
para ir haciendo números, para ir viendo cómo estamos con los números en el Estado, en la caja fiscal, tenemos una deuda de los grandes evasores de impuestos que sobrepasa los 4.000 millones de dólares. Solo con el 10% de lo que deben los grandes evasores, sustentamos una baja de 20 centavos en cada galón de combustible, tanto en diésel como en gasolina extra. Afuera del país tenemos 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto nos ha producido esos 9.000 millones de dólares en la banca internacional? Que dicho sea de paso, no está en un solo banco, se está regado en distintos bancos, mayormente en Suiza, pero está en otros bancos. Nos ha producido 1,5 millones de dólares. 9.000 millones de dólares nos han producido 1,5 millones de dólares. Nosotros no decimos que se traiga todo ese dinero al país, pero solo con traer el 50%, un 40%, con 3.000, 4.000 millones de dólares, usted solucionaría un sinnúmero de problemas en el país. Sin embargo, no entendemos por qué. Más de 1.000 millones de dólares, escúcheme los números, 1.000 millones de dólares y mucho más es lo que hemos recaudado por exceso de la venta del precio del barril de petróleo. Más de 1.500 millones de dólares tenemos de diferencia de recaudación entre lo que fue el año pasado y el año actual respecto de las recaudaciones del SRI. Es decir, hemos recaudado entre exceso de venta de petróleo y recaudación fiscal y además el precio de lo que se dejó de pagar por los subsidios de los combustibles, más de 2.500 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Afuera, en la Reserva Monetaria Internacional. ¿Por qué no poner esa plata en los hospitales? Tenemos hospitales en los que no hay ni paracetamol. ¿Por qué no darle más plata a las universidades para que aumenten los cupos para los chicos que ingresen a la universidad? Entonces, esa política económica que antes nos podían decir, es que estamos quebrados, es que no hay plata, es que no sabemos de dónde sacar plata, yo se la querería. Pero en este momento que tenemos números transparentes, porque yo tengo los datos del Banco Central respecto de cuánto se ha ido afuera y cuánto nos ha producido eso. Y si usted se da cuenta en estos números, una lógica que para mí no tiene sentido. Le estamos mendigando al Fondo Monetario Internacional 2.000 millones de dólares. Y nos va a cobrar al 3, 4, quién sabe, el 5%. Y nosotros estamos ganando el 0.11% en promedio de nuestra Reserva Monetaria Internacional afuera. ¿Y sabe dónde es un banco? ¿Qué país también tiene plata de nuestra Reserva Monetaria Internacional? Cáigase para atrás, Venezuela. Este gobierno tiene plata en Venezuela, del Ecuador, como Reserva Monetaria Internacional. Evidentemente que me deja con asombro lo que dice, señor asambleísta, asustado. Hay 3 ministros que deberían estar en agenda o entrar en agenda de ustedes también. No sé si comparte, por supuesto. El de salud, que le ha mentido, diciendo que no hace falta. El presidente, cuando ve que la cosa se complica, decreta el estado de emergencia de la salud. Su ministra lo negó permanentemente y se sigue sosteniendo en el cargo. El de economía, que evidentemente no entiende nada. No sabe sino solamente responder a lo que interese una banca particular. Y el Estado no es una banca particular. Y el de bienestar social. ¿Dónde estuvo que no se dio cuenta de todo lo que se venía y de todo el malestar que tiene un país entero? Porque no es un grupo. Aquí estamos queriendo pintar de que la manifestación solamente corresponde al grupo indígena o a los sectores indígenas y hemos despertado realmente una gran animadversión en la población ecuatoriana. Hay que calmar. Y la única forma de calmar, mi querido Darwin, es diciéndole la verdad a este país. No solamente esos 3 ministros, y para que usted tenga una idea, nosotros acá, este es un dato que a lo mejor la gente puede decir lo que sea de la Asamblea, puede ser que no nos quiera y todo ese tipo de cosas, pero vemos quienes nos hemos sacado la mugre trabajando acá e investigando, porque obviamente hay asambleístas y hay asambleístas, o sea, hay quienes no han presentado ni un proyecto de ley, pero también hay gente como Darwin Pereira o asambleístas como Darwin Pereira que ha presentado ya 5 proyectos de ley, uno de ellos para permitir que venga la banca extranjera y bajar las tasas, presionar a que se baje las tasas de interés, porque dicho sea de paso, las tasas de interés no se bajan por decreto, sino es un juego económico que se tiene que hacer para poder presionar al mercado y lograr que se bajen las tasas de interés. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Más allá de eso, también tenemos el caso, y mire usted, por esto creo que la Asamblea se desprestigió, porque la gente no tenía nada en los hospitales y la Asamblea no hacía nada. No es que no hacía nada. En la Asamblea, en la administración de Guadalupe Llori, logramos que se haga una investigación respecto de la falta de medicinas para determinar responsables. Ese informe estuvo en el despacho de Guadalupe Llori casi 3 meses y no se debatía. ¿Sabe por qué? Porque el informe decía que la responsable era la ministra de Salud y la directora del CERCO. ¿Y por qué no se quería que se debata? Porque eso perjudicaba al gobierno y la señora Llori tenía una alianza y tiene una alianza con el gobierno. Claro. Consecuentemente, no le convenía que se debata un informe que la iba a declarar culpable a la ministra de Salud. Apenas salió Guadalupe Llori, logramos con el nuevo presidente que se debate ese proyecto, ese informe. Y en este momento está llamada a la Asamblea, está solo por fijarse fecha, la ministra de Salud, el presidente del IES
la directora del CERCOP y algunos funcionarios que los determinamos como responsables en el desabastecimiento de medicinas porque descubrimos algo que es catastrófico para el país, que no solamente que no es problema de dinero, que incluso hubieron los recursos asignados, pero que a propósito hacen que se caigan los procesos de contratación o de reparación de equipos para favorecer a determinadas compañías y cuando no salen favorecidas, tumban el proceso. O sea, les importa un comino la vida humana con tal de que al final del día ir jugando, tumbando procesos hasta llegar que se logre asignar al proveedor con el que ellos, ¿qué compromiso tendrán? Lo vamos a investigar cuando vengan a la Asamblea Nacional. Eso hemos logrado ahora mismo como Asamblea Nacional. Otro ministro que yo creo que debe ponerse cartas en el asunto es el ministro de Agricultura. El Azuay, por ejemplo, mi estimado amigo Cuenca, tiene grandes sectores productores de leche. Grandes agricultores, tiene mucho, es una provincia rica, productora de leche. 30 centavos le pagan el litro de leche. Así es. El año pasado les pagaron 24, 25. ¿Sabe cuál es el precio oficial? 42 centavos. ¿Sabe cómo nos venden a nosotros en la tienda? A $1, $1.10 la leche. ¿Cómo es posible que esa leche que nosotros la compramos a $1, a ellos les paguen 30 centavos? Discúlpeme, tienen que levantarse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para poder ordeñar el ganado. Y ellos, para poder comprarles la leche, para poder vender su lechecita, ellos tienen que cumplir toda una cadena de asepsia, de tal manera que no es cualquier leche la que les compran o no es cualquier leche la que ellos pueden producir. Y todavía eso, ser tan inhumanos y pagarles 30 centavos el litro de leche. Oiga, discúlpenme, ¿qué ha hecho el ministro de Agricultura? No ha hecho absolutamente nada. ¿Qué han hecho las gobernaciones? ¿Qué han hecho las intendencias por controlar el precio de la leche? Absolutamente nada. Exactamente lo mismo que le comento en la leche pasa en el banano. Les llegaron a pagar $1.50 por la caja de banano, cuando el precio oficial es $6.25. Lo mismo pasa en el arroz. Les están pagando actualmente $20-25 la saca de arroz. Y mire, ¿a cuánto lo compramos usted y yo? Un quintal de arroz, cuando el precio oficial es 31, puesto por este mismo gobierno. Esas son las cosas que no se le dice al pueblo y esa es la gente que en este momento se cansó y salió a las calles. Y usted tiene toda la razón, no solamente son los indígenas, es un sentimiento generalizado en la población de que se siente explotada, de que se siente que su trabajo no sirve. O por ejemplo en el caso de mi provincia del Oro, de que siente que yo trabajaba en una bananera, hoy voy a buscar trabajo en esa misma bananera y la bananera ha sido echada a su suerte, ya está abandonada, el dueño ya no quiere saber nada porque más caro le sale sostenerla que lo que le pagan, porque sostener una bananera no es fácil. Y adivine, con esto cierro esta parte de la intervención, adivine lo que está pasando con las bananeras en mi provincia. A $8.000 les están comprando las exportadoras la hectárea de banano a los productores bananeros, a los pequeños productores bananeros. A $8.000. Ni siquiera una hectárea de limón vale acá $8.000. ¿Sí? Imagínese usted cómo explotan a la gente. Esa es la gente que se cansó, esa es la gente que está en las calles. ¿Cómo no? Usted tiene toda la razón. ¿Dónde están, Darwin, los cuellos de botella realmente en la práctica, no? ¿Son los mandos medios los mismos que vienen desde un pasado? ¿Es que le están haciendo la casita desde adentro a quien ejerce la magistratura o es el propio presidente el que no está entendiendo la lógica de este país? Aquí no le dijimos a un gerente de banco. Aquí dijimos realmente a un administrador de un país y tiene que corregir todo este tipo de distorsiones que usted nos manifiesta, que lo dicen los trabajadores, que nos dice la historia, pero esto no ha cambiado en 40, en 50 años, sigue lo mismo. ¿Y a dónde vamos a ir a este nivel? Mire, le voy a contar una anécdota porque yo también pensaba lo mismo, pero ha habido hechos que me han hecho cambiar la opinión. Yo pensé que evidentemente los mandos medios eran el cuello de botella, pero definitivamente llegué a entender que es el presidente de la República y le voy a contar por qué y razonadamente. Yo he convocado, como Darwin Pereira, a los 2 ministros de Agricultura anteriores que han renunciado a este gobierno. Me preocupa mucho la agricultura porque soy un hombre que vengo del campo, soy un hombre nacido en el campo. Y efectivamente sé lo que cuesta pues levantarse madrugada a ordeñar un ganado, sé lo que cuesta levantarse a cosechar una chacra de maíz. En ese sentido, he investigado a los ministros de Agricultura a fondo. Con el último ministro que renunció, señor Álava, lo llevamos a Machala para que se reúna con los bananeros por la crisis que están pasando, que estaban y siguen pasando los bananeros. ¿Y sabe lo que hizo el ministro en media reunión cuando ya se sentía acorralado porque evidentemente era problema del ministerio, no era problema de los agricultores? Lo que dijo el ministro es, déjenme llamarlo al presidente para que me autorice. Oiga, usted va a tener un ministro para que no pueda tener decisiones. Entonces lo que nos da a entender el ministro es que todo está centralizado en la presidencia y que el presidente no tiene la voluntad de solucionar los problemas del agro. Hablando concretamente de un caso que lo conocimos como asambleístas, porque el ministro de Agricultura fue convocado por la Comisión de Biodiversidad, la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se trasladó a Machala. Eso ha hecho la asamblea. Y lo hicimos allá, frente a frente, pusimos al ministro frente a los bananeros.
Y eso nos pasó. O sea, eso no nos lo contó nadie. Lo que nos dice eso es que al final del día usted tiene un presidente que no tiene la voluntad de solucionar los problemas del agro. Y lo mismo nos pasó cuando le seguimos el juicio político a la superintendente de bancos. Toda la política de la superintendencia de bancos de abuso financiero contra los usuarios fue finalmente descubierto que estuvo respaldado por el gobierno. Y fue el gobierno quien votó en contra de la institución de la señora superintendente de bancos después de que le seguimos un juicio político, obviamente instaurado por Darwin Pereira. Entonces, lo que hemos descubierto al final del día en todos estos procesos de fiscalización, perdón, es que al final del día es el presidente de la República el que no quiere dar su brazo a torcer en temas sensibles, muy sensibles para el país. Señora asambleísta, le planteo algo, nosotros que estamos al sur del país, digo nosotros porque usted pertenece al Oro y nosotros acá a la provincia de la Azuay. Qué mal atendidos que estamos las provincias realmente en el ámbito vial, en el ámbito de la salud, en el ámbito de del reparto de los recursos. Le pongo un ejemplo, la Azuay produce y entrega al Estado alrededor de 900 millones por año, nos devuelven 100. Es decir, si logramos un crecimiento es por nuestro esfuerzo adicional, pero ya la gente tampoco da más. Este reparto en el centralismo es impresionante, que lo único que yo digo está alimentando es un ámbito de corrupción, porque el resto de provincias pobres que deberían beneficiarse de esos impuestos tampoco la reciben. Entonces la gran pregunta es, ¿a dónde mismo va la plata en este país? No sé si usted en el Oro ve exactamente lo mismo. Machala ha cambiado el rostro, ha mejorado muchísimo, pero es por el esfuerzo individual de cada ciudadano, pero no es por el que el Estado ha puesto a la mano o le ha permitido decir, vea, ustedes producen, les devuelvo, ahora sí, a crecer, vamos adelante. A Cuenca le pasa lo mismo que a nosotros, a la Azuay le pasa lo mismo que al Oro. Somos provincia con superávit, es decir, damos al erario nacional más de lo que el erario nacional nos da. O sea, somos de las provincias y qué bueno pues compartir esta alegría, por quizás una pequeña alegría, pero alegría al fin de ser, no ser quienes consumimos más de lo que producimos, al revés, producimos más de lo que el Estado nos retribuye a nosotros. A nosotros también nos pasa lo mismo, somos la quinta provincia en banca, por ejemplo. Sin embargo, no somos en la misma forma atendidos por el gobierno central. Tenemos carreteras, la interconectividad con Cuenca no es que sea de la mejor, siendo dos provincias como productoras como lo somos, ¿no? Nosotros tenemos camaroneras, tenemos bananeras, tenemos cacauteras, y en ese sentido creo que han sido las industrias que de una u otra manera han sostenido la economía, en el caso de nuestra provincia, pero que, por ejemplo, Machala-Guayaquil apenas tiene 2 carriles. Cuando es la vía Machala-Guayaquil, la vía Machala-Cuenca, son las vías por las que puede llegar la industria peruana y hacer una interconectividad internacional. Y eso no está pasando. Eso no está sucediendo. O sea, les importa un comino la interconectividad internacional. Yo no sé si para proteger a ciertos grupos de poder de Quito y Guayaquil, para poder seguir manteniendo este bicentralismo que nos ha hecho tanto daño a nosotros, cuando nosotros podemos ser provincias tranquilamente en las que podrían haber grandes bodegas internacionales de paso, incluso de maquila, qué sé yo, de otros sistemas que se utilizan a provincias que tienen estas ventajas, que tenemos puerto, tenemos aeropuerto, tenemos la sierra prácticamente a 3 horas cuando hablamos de Cuenca, y en ese sentido no nos hemos desarrollado. Ha habido una desatención terrible del gobierno. Sin embargo, vemos que sí, se queda muchísimo dinero en Quito y Guayaquil. Ver los presupuestos de Quito y Guayaquil, en realidad uno se cae para atrás. Me parece que pasan de los $100 millones el presupuesto solo del municipio, ni se habla de las prefecturas. Así es. En ese sentido, sí hay una redistribución injusta en el tema de recursos versus lo que producimos versus lo que nos dan. Ahí hay una tarea para hacerlo desde el legislativo, porque supuestamente todo eso obedece a una ley que se fundamenta en las necesidades satisfechas o cosa parecida. Pero se me viene a la mente este momento algo. El presidente de la República también logró meter un poco de leña al fuego en este tiempo de la parálisis, cuando habló y mencionó a uno de los bancos más importantes del país, a su dueño Fidelegas, diciendo que evade y que no paga los impuestos. Yo creo que ese tema no debería ser tomado tan banalmente como a lo mejor cuando habló de el que fue candidato por la izquierda democrática, el señor Herbaz. Yo creo que hablar ya de un banco y que no paga impuestos en el Ecuador es una palabra mayor. ¿Qué hacer desde la Asamblea? ¿Cómo corregir esto? ¿Cómo exigir que el servicio de rentas realmente le rinda una verdadera cuenta al país? Porque lo que hace Vegas lo hacen muchos grupos económicos, señor asambleísta. Usted se habrá dado cuenta de que hay ciertos grupos empresariales que crecen de una manera vertical a una rapidez impresionante, mientras quienes queremos realmente tener algo o atesorar algo se nos hace pero casi que imposible.
Mire, nosotros tenemos abierta una investigación respecto al sistema financiero. Como digo, hay asambleístas y hay asambleístas. Sabemos quienes sí nos sacamos acá la mugre trabajando e investigando. Y en ese contexto, por ejemplo, ahora tenemos una seria sospecha de lo que podría ser una de las más grandes evasiones fiscales legalizadas en este país. Es las famosas provisiones de los bancos. ¿Qué son las provisiones? Cuando usted hace un crédito, por ejemplo, de $1,000, para poner un número cerrado, el banco tiene que provisionar $1,000, es decir, coger otros $1,000 y ponerlos en un fondo, suponiendo que mañana usted, por A o B motivo, no pague. Entonces el banco toma de esa provisión y repone, y el banco garantiza que no va a quebrar porque la gente no le pague. Ha explicado en breve rasgo, ¿no? Ese monto, cuando el banco reporta que tiene provisiones, por ese monto que tienen provisiones, no paga impuestos. Pero resulta que cuando usted termina de pagar la deuda, el banco podría, porque esto todavía lo estamos investigando, la denuncia que tenemos, estar haciendo el truco de no devolver las provisiones para no pagar impuestos. Contablemente mantienen un rubro, un chanchito gordo de llamado provisiones, pero en la práctica esa plata sí la están utilizando, y en la práctica tendrían más utilidades todavía de lo que nos han reportado. Este es un tema que lo estamos investigando y que al final del día en algún momento lo vamos a entregar. Consecuentemente, yo creo que en este momento todos los ecuatorianos debemos poner la camiseta para investigar estos casos de corrupción, para denunciar estos casos de corrupción. Yo agradezco que ha habido gente valiente que ha venido y nos ha denunciado temas como estos, temas como las telefónicas, que también hemos abierto un proceso de investigación. Y un dato adicional, en el tema de la redistribución de recursos, debe saber la ciudadanía, porque a veces nos endilgan a la Asamblea toda la responsabilidad, y por eso terminamos siendo el patito feo de la historia. Resulta que nosotros no podemos presentar proyectos de ley que afecten el presupuesto general del Estado. Una redistribución de recursos afectaría el presupuesto general del Estado, y solo lo puede hacer el presidente de la República. Las iniciativas tributarias también solo son de exclusiva responsabilidad del presidente. Es decir, yo mañana quiero bajar el IVA, no puedo como legislador presentar un proyecto. Ese proyecto solo lo puede presentar el presidente de la República. Mañana quiero redistribuir los ingresos de las provincias o de los cantones, resulta que no puedo porque, de acuerdo a la ley y a la Constitución, es potestad exclusiva del presidente de la República. Esa es la razón por la que en la Asamblea no se presentan ese tipo de proyectos que tengan que ver con afectaciones al presupuesto o afectaciones a los tributos. ¿Cómo no? El próximo año, si no estoy equivocado, Darwin, se renegocian el tema de las telefónicas, y ahí hay muchísimos recursos. Se habla tanto de las telefónicas, pero a nadie creo que le queda dudas de que ese es un negocio de donde se nos llevan la plata que nos hace falta. Yo sé que eso le corresponde al Ejecutivo, de pronto habrá exhortaciones de la Asamblea para poder ver realmente cómo se renegocia de una manera adecuada, o finalmente se tome una decisión de nacionalizar las telefónicas. Si todo lo podemos hacer, ¿por qué no esto? Si se habla de tantos recursos que nos saquean a través de las líneas telefónicas, y usted sabe, porque también es un usuario de telefónica, cómo nos han abusado y cómo nos meten la mano de una manera más fácil en el bolsillo. Miren, el tema de las telefónicas es un tema que ya en el nivel político, en la clase política, es vox populi de todos los abusos que hay. No solamente hay investigaciones en la Asamblea, porque he tenido acceso a algunas investigaciones de la Asamblea, sino también hay investigaciones en el Consejo de Participación Ciudadana. Y esta es una de las partes que a mí me lleva a pensar por qué el interés también en el Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que a través de veedurías, el Consejo de Participación Ciudadana ha ido acumulando, se ha ido llenando de información que le alimentan estas veedurías, y una de esas más grandes veedurías han sido las veedurías que le han hecho, porque son algunas, a los procesos de las telefónicas. Usted en este momento toma un teléfono, sale de Cuenca, ya no tiene señal. Así es. ¿Sí? Yo tengo un teléfono, salgo de Quito, ya no tengo señal. ¿Cómo así no tenemos señal si supuestamente las telefónicas tienen millones de dólares, cientos de millones de dólares de utilidades todos los años, por darnos un servicio limitado a 4 calles y extremadamente caro? Extremadamente caro. O sea, el servicio que nosotros pagamos por telefonía celular es extremadamente caro versus la cantidad de usuarios que tienen las telefónicas. Y las telefónicas no es que han contribuido mayormente a solucionar los problemas que tenemos, porque, por ejemplo, el tema de la inseguridad tiene mucho que ver con el servicio telefónico. No es posible que a usted en este momento le roben el celular y a la vuelta de la esquina ya lo esté utilizando otra persona, cuando ese celular tiene un número de serie llamado email, que es electrónicamente o fácilmente detectable a través de los sistemas informáticos que manejan las operadoras. Es decir, una operadora sabe que el email, como se llama técnicamente, es decir, el número de serie de su teléfono, cuando alguien lo activa en otro lado, es el mismo email.
O por último, si borran ese número de serie y ponen otro, la Telefónica sabe que ese email no está registrado en la SENAE y no fue un teléfono legalmente ingresado al país. Y ese no es un problema que se ha debatido y que nosotros lo estamos investigando porque estamos pensando presentar un proyecto de ley en ese sentido, aunque no debería ser ley, aunque eso debería ser sencillamente un reglamento de los sistemas de telecomunicación del país, pero sin embargo no lo han hecho. Sí, hay mucho que hacer en este país, pero lamentablemente los estamentos que le estaban obligados a hacerlo no han trabajado en aquello. Perfecto, ha sido muy grato conversar con usted, Darwin, esta mañana. Somos reconocidos por el tiempo que nos ha brindado, por la bondad y esperemos que el país salga adelante. Necesitamos corregir demasiado, cambiar mucho, porque el país tiene todos los recursos como para vivir de otra manera y no estar en estas constantes lamentaciones de que la riqueza no se la reparte de manera igual. Hay mucha desigualdad y eso está a la vista. Muy gentil, Darwin. A usted muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo para todos los hermanos ecuatorianos. Buenos días.